Muy buenos días, bienvenidos a todos los presentes. Mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Como es de conocimiento de muchos, nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Pulsar, fabricante de equipos e instrumentos profesionales para la medición de nivel y flujo de alta presión. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el seminario web Mediciones de nivel de flujo por ultrasonido. Nuestro ponente, Harold Dávalos Loredo, ingeniero electrónico y especialista instrumentista de Pulsar en Helios SRL. Estimado Harold, adelante, por favor, te escuchamos. Muchas gracias por su participación. Bienvenido a todos a este seminario web de mediciones de nivel y flujo por ultrasonido. Ok, el contenido del curso de este seminario del día de hoy, estamos hablando de lo que son mediciones de nivel y o flujo, por qué debemos hacer este tipo de mediciones en los procesos rutinarios diarios. Vamos a conocer las técnicas de mediciones de nivel. Mediciones de flujo en canal abierto es un punto bastante interesante ahora que en Bolivia y en muchas de las cooperativas de aguas y alcantarillado ya están emitiendo normativas para el control de flujo de descarga sobre líneas de alcantarillado. Entonces tenemos soluciones para ese tipo de aplicaciones. Vamos a conocer las técnicas de la medición por ultrasonido. Es importante conocer algunas técnicas como el cómo orientar el sensor, una tecnología bastante interesante cuando hablamos de procesamiento de eco. Lo vamos a ver más adelante cuándo usar este sistema, esta tecnología. Vamos a conocer los controladores que tenemos para controles de nivel y flujo. Después, algún tipo de diferencias entre usar un PLC, todos lo conocemos, un equipo de automatización, o usar un controlador de bombas, ¿no? Un ejemplo con lo que son mediciones de flujo no invasivas. Vamos a ver cómo medir flujo en tuberías sin cortar las mismas por la tecnología de ultrasonido. Y una nueva tecnología que también existe son los monitores de lodos. Entonces, un breve resumen. ¿Por qué debemos medir el nivel y el flujo? En muchos procesos que tenemos en la industria y a nivel incluso domiciliario, tenemos que evaluar cuáles son esas características de operación. En el caso, por ejemplo, de tanques de agua, como los que vemos periódicamente acá de Desaguapac o otra cooperativa de distribución de agua, lo que tienen que monitorear ellos es el nivel de agua que existe en el tanque, ¿no? Entonces, generalmente tienen varios tipos de sensores que están conectados hacia un controlador. Lo que hace este sensor es manejar esa señal ya sea de el eco por ultrasonido u otra tecnología, traducir esa señal eléctrica a una señal de manejo de datos, pues una señal eléctrica 420 mA, 0,5 voltios, y esa señal ya se puede traducir en una pantalla para poder verificar el nivel al cual se encuentra en nuestra operación, nuestro producto. Eh, Podemos activar, desactivar bombas o hacer procesos de automatización como apertura y cierre de válvulas para el control de nivel, etcétera. Del mismo modo, en canales abiertos, por ejemplo, los clásicos canales partial, canales en B, los canales en U, tenemos que identificar el control de flujo. Es un procedimiento que requiere un poco más de conocimiento porque el flujo en un canal abierto es bastante variable. Entonces debemos primero conocer las características de nuestro canal y en base a eso poder determinar los valores de flujo que pueden existir, ¿no? Entonces, la tecnología que más se utiliza en este tipo de aplicaciones es la tecnología por ultrasonido, porque son sistemas no invasivos, no están en contacto directo con los productos y realizan los cálculos directamente desde los controladores. Entonces, un ejemplo, ¿por qué debemos medir el nivel? Para controlar, por ejemplo, el nivel de agua, petróleo o cualquier otro elemento en tanques de almacenamiento. Podemos ver, por ejemplo, en los silos, el almacenamiento de granos, material. Lo mismo en sistemas de cemento, tanques de petróleo, pozos de agua, etcétera. Muchas industrias manejan lo que es tanques de almacenamiento, no son solo silos grandes, sino tanques de almacenamiento para productos, por ejemplo, en industria farmacéutica, para lo que son tratamientos de productos
a nivel farmacéutico, en alimentos, por ejemplo, para control de tanques de lácteos, yogures, etcétera. Entonces, eh, el medir esa variación de nivel nos permite conocer primero cuál es la cantidad que tenemos de producto en nuestros tanques y cómo podemos disponer de los mismos, además de generar, por ejemplo, procesos automáticos, ya sean de llenado, de dosificación, de vaciado, etcétera. Entonces, como les decía, una señal de un sensor de nivel que puede ser de cualquier tipo, existen varios fabricantes, diferentes modelos, pero nos estamos concentrando en esta charla en lo que son ultrasonido. Lo que va a hacer es utilizar un sensor que va a emitir una señal acústica. Esa señal acústica va a rebotar con nuestro material de base. Esa señal, ese tiempo de retorno va a ser convertida en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a circular por un cable hacia un dispositivo, hacia un controlador. Y en el controlador vamos a poder visualizar lo que es los valores de nivel que puede existir en un determinado proceso. Y bueno, al hablar de mediciones de flujo, hablamos en dos tipos de aplicaciones. Primero, en mediciones de canal abierto, como les había comentado, por ejemplo, canales de riego. Las aplicaciones son bastante amplias, pueden ser en ríos para alerta temprana, para verificación de crecidas de ríos, en zonas donde tenemos tanques de piscícolas para control de flujo, eh, eh, y bueno, también, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas para ver los niveles de descarga, los tanques donde están los pozos de tratamiento de aguas, etcétera, ¿no? Y bueno, tal vez el más común y el más conocido son los de control de flujo en tuberías. Generalmente estas son presurizadas, están trabajando con líquido a plena presión. Y bueno, los más conocidos son los sistemas invasivos para los cuales hay que cortar la cañería, acondicionar el sistema para que pueda pasar un sensor de flujo, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, son los rotámetros de paletas, pero bueno, hay un montón también de tecnologías que se pueden utilizar para el control de flujo en tuberías. Entonces, la medición de flujo puede darse tanto en canales abiertos como en tuberías, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Con las variaciones, por ejemplo, de que en un sistema de ultrasonido lo que podemos es ver primero un canal abierto, dependiendo de la configuración del canal, el rebote que va a tener la variación de este nivel. Obviamente existen fórmulas que están calculadas para este tipo de canales y esa información va pasada, se va a llevar a un controlador donde se encuentra preestablecida la configuración para poder convertir esta variación de nivel en una variación de flujo. Y bueno, existen otros dos modelos que son los de área velocidad, donde lo que va a determinar primero son dos señales de ultrasonido, una que va a determinar el flujo a través de una disposición angular y la otra es una variación de nivel para una compensación. Si se dan cuenta, uno está conectado a la parte superior mandando una señal de variación de nivel o puede estar ubicada también en la parte inferior. Entonces lo que hace es contrastar tanto las variaciones de nivel como las variaciones de flujo para tener un valor real de medición de flujo. Pues bien, eh, ¿por qué utilizar las mediciones por ultrasonido, ¿no? ¿O cuál es el principio de operación de ultrasonido? El ultrasonido usa el mismo principio que tienen los murciélagos para cazar. Sabemos que los murciélagos son animales nocturnos que no tienen buena visibilidad, pero para capturar a su presa ellos lanzan una señal acústica y lo que escuchan es el rebote, el tiempo que les retarda hasta llegar a su presa, y ese tiempo de retardo lo calculan para determinar la distancia a la cual se encuentra su presa y poder hacer la caza para su alimentación, ¿no? Entonces, lo que ellos miden es el tiempo de retorno que tienen en esa señal de eco. Ahora, esos animales manejan frecuencias, la frecuencia con la cual disparan su señal son variadas entre 10 kHz a 120 kHz. A nivel industrial, la industria emplea una señal que va desde los 13 kHz hasta los 125 kHz. ¿Cómo opera? Nuestro sensor es el sensor acústico, emite, vamos a volver a ver esta diapositiva, una señal de eco que va apuntada hacia un material. Este material es a una distancia X, entonces parte de los 0 milisegundos desde el momento en el cual dispara el eco, ¿no?
Sabemos que el sonido viaja a una velocidad de 344 metros por segundo. Entonces, el sensor va a calcular desde los 0 milisegundos hasta el tiempo que ha dado el retorno del eco, en este ejemplo 75 milisegundos, y conociendo la velocidad del aire podemos calcular la distancia a la cual se encuentra nuestro material de inspeccionar el nivel. Vemos el ejemplo, disparamos, tenemos 75 milisegundos y nos calcula la distancia a la cual se encuentra nuestro material a observar en referencia a la posición del sensor, ¿no? En este caso, la velocidad del sonido, que es 344, multiplicado por el tiempo, en 0.075 segundos, dividido entre 2, obviamente el tiempo de disparo y el tiempo de retorno, ¿no? Y nos da una distancia de 12.9 metros. Entonces, es una fórmula bastante sencilla para el cálculo de distancia, en la que emplea el sensor por ultrasonido, ¿no? Bien, ¿cómo operan estos transductores? Principalmente hay que conocer cuál es el principio de funcionamiento de esos equipos de ultrasonido. Primero, el circuito va a energizar el cristal, ¿no? Este cristal va a energizar para disparar una frecuencia acústica. Ese cristal excitado emite una frecuencia, un pulso, un sonido desde su cara hacia el material. El sonido retorna ese eco, es una reexcitación de eco, lo que llega acá. Este tiempo que ha transcurrido entre el envío y el retorno de ese eco es calculado por las tarjetas integradas, por la inteligencia que tiene el sensor, y esta señal de tiempo lo convierte en una señal eléctrica para que pueda ser operada desde cualquier tipo de controlador, ya sea un controlador propio del sensor o incluso desde algún tipo de PLC o sistemas de control, ¿no? Pues bien, también es interesante conocer que existe el ángulo de haz, ¿no? Conocer ese concepto. ¿Qué ocurre? Que cualquier tipo de dispositivo, incluso la voz, no viaja en forma lineal, ¿no? Sino tenemos un ángulo de dispersión. ¿Por qué? Porque tiene una forma cónica de viajar el sonido para poder dispersar el mismo a diferentes puntos. Entonces, para garantizar una buena medición, sabemos que la potencia máxima es transmitida alrededor del eje, ¿no? Y que la mitad de esa potencia se pierde o llegamos a tener hasta la mitad de control de potencia de emisión hasta, en este caso, los menos 3 decibelios, hasta 5 grados de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de los más o menos 5 grados de apertura del DELAS tenemos la mitad de la potencia emitida por nuestro sensor. Eso lo que nos permite es obtener los datos de ganancia y obtener una mejor precisión en el eco de retorno. Entonces, siempre recomendamos usar sensores o transductores que tengan un haz de ángulo menor a 5 grados de eje o 10 grados de apertura. Ok, también es interesante comentar que existen medios físicos que alteran el procedimiento de la medición por ultrasonido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la temperatura. Sabemos que el aire viaja a 344 metros por segundo, pero ese caso está calculado a una temperatura de 20 grados centígrados. Cuando existe mayor temperatura, existe un incremento eh, en la velocidad, por lo cual puede ser que, por ejemplo, por cada grado centígrado que incrementa, la distancia se reduce a un 17%, ¿no? Entonces, los transductores son calibrados en fábrica en ambientes controlados a 20 grados centígrados, considerando la velocidad de 344.1 metros por segundo para una medición verdadera. Pero ¿qué ocurre? Es que si tenemos un aumento de temperatura en 5 grados centígrados, por ejemplo, los 20 a 25 grados centígrados, la distancia de medición, que debería ser los 10 metros, se reduce a 9.915 metros, ¿no? Eso quiere decir que debemos compensar los efectos de la temperatura para tener mediciones reales en ultrasonido. Pues bien, la mayoría de los fabricantes de transductores de ultrasonido han considerado este fenómeno de compensación y por lo general
utilizan dos sistemas, o utilizan un sistema de sensor de temperatura que puede ser para contrastar la medición, o el mismo sensor ya viene fabricado con un sensor de temperatura para la compensación. Por lo general, casi todos los fabricantes utilizan este tipo de compensación térmica para tener valores reales. Pero también sabemos que existen otros medios como gases y vapores que pueden estar entre el sensor y el punto a medición que pueden alterar la velocidad del sonido. Sabemos que el principio de operación de este equipo es el tiempo de retorno en función a la velocidad de sonido que está calculado a los 344 metros por segundo. Pero si tenemos un medio entre medio, o sea, entre el sensor y el punto de medición, un gas, por ejemplo, que pueda alterar esa velocidad de transmisión, obviamente vamos a tener lecturas bastante erróneas. Entonces, principalmente se recomienda no usar el sensor ultrasónico en ambientes donde hay concentraciones de metano o CO2 porque estos absorben el sonido, o también en concentraciones donde tenemos benceno, tolueno, etcétera, ¿no? No solamente depende del tipo de gas que puedas tener en medio, sino también la concentración que puede haber del mismo. O sea, muchos parámetros pueden afectar a la medición por ultrasonido. Eh, entonces, por ejemplo, para hacer ese tipo de compensaciones, tendríamos que conocer muy bien el tipo de gas y tener el tipo de concentración en partículas por millón que existe en ese ambiente para poder hacer una compensación. Es algo más complicado, por lo cual no es recomendado usar esa tecnología de ultrasonido en ese tipo de operaciones, ¿no? En cambio, en aplicaciones como tanques de diésel y demás, no existe mayor problema. Se puede usar la tecnología por ultrasonido, porque incluso estas vienen con certificaciones para no ser clasificadas. Ok, vamos a ver, por ejemplo, cómo orientar y ubicar el sensor. Es bastante interesante saber no solamente tener el sensor e instalarlo, sino que debemos conocer que existen muchos medios, muchos problemas en los cuales podemos tropezar y tener falsas lecturas. Por ejemplo, tenemos un tanque y lo que tenemos que ver es ubicar el punto de medición exacto para tener una medición precisa, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos el sensor no de forma horizontal, perdón, de forma vertical, sino en una forma angular, ¿no? Como vemos en el ejemplo, el eco, la señal se va a disparar hacia el punto de medición, pero las ondas de rebote van a girar en un ángulo que nunca van a llegar a ser eh, recepcionadas por el mismo sensor. Como les dije en el principio de operación, este sensor maneja un cristal que excita la señal, manda una frecuencia, un eco, un tiempo partiendo de los 0 milisegundos, y va a esperar el retorno de ese eco al sensor para que pueda reexcitar el cristal y convertirlo en señal eléctrica. Pero si solamente estamos excitando y no tenemos esta señal de retorno, vamos a tener problemas con lecturas, obviamente lecturas erróneas, o puede que este haz pueda chocar acá y tener problemas con el tiempo de retorno, porque ya tiene una composición angular bastante diferente. Entonces es muy importante que nuestros sensores estén debidamente conectados en una posición vertical al, a nuestro nivel de medición. Ahora, ¿qué pasa si nuestro sensor está montado muy cerca a la pared? ¿Ok? Como podemos ver en el ejemplo, les dije que tenemos, el sonido siempre va a viajar en una forma cónica, con una apertura de ángulo. Entonces, sabemos que al emitir una señal va a chocar primero en este punto y este punto va a mandar una señal de retorno. Obviamente estaríamos tomando lecturas en este primer pulso de la pared y no la lectura que llegaría a ser de nuestro producto final, ¿no? Entonces un error muy graso es colocarlo cerca de la pared y hay que ver dónde colocar el sensor. Ok, vamos a corregir la posición del sensor, pero ¿qué ocurre si nuestra estructura, que también es importante conocer el tipo de estructura, tienen pisos inclinados con un tipo de construcción que puedan llegar a alterar el proceso de operación del sensor? Va a llegar la señal de eco hasta el punto final, pero estas señales que están llegando a chocar con las paredes inclinadas van a ser desviadas, ¿no? Entonces vamos a tener un retorno bastante dudoso
de la señal de eco y vamos a tener también seguramente lecturas o mediciones erróneas, ¿no? También pueden existir pequeños muros o repisas. Volvemos a posicionar el sensor que va a llegar a la apertura de eco y, como les dije en el principio, chocando con paredes, esta señal va a ser el primer eco en retornar después de estas. Entonces vamos a generar una interpolación de ecos y vamos a tener como una medición de punto fijo donde se encuentran este punto de medición y no va a considerar lo que es la variación a nivel que esa debería subir o bajar en función a la calidad del producto que tenemos acá. Ahora, podemos llevarlo al sensor, pero también existen tuberías. De igual manera, el sensor está chocando con la apertura de eco choca con una tubería y tenemos este mismo problema. Sabemos que existen bombas que están en la parte inferior, bueno, o depende de las construcciones que tengan, para el tratamiento del producto. Entonces, también si el sensor está posicionado sobre una bomba, vamos a tener que el primer eco, el primer pulso va a llegar al punto de la bomba y los otros pulsos van a llegar con otro retardo. Vamos a generar también conflictos en la medición. Tengan en cuenta que este valor de nivel que tenemos acá del producto es variable porque este tiene que subir o bajar y eso es lo que tienes que controlar. En cambio, estos son puntos fijos de medición. Ahora, existen afluentes. Puedo mover el sensor, tratar de posicionar de la mejor forma para controlar, pero al igual que una tubería, también va a llegar a un punto de control con la tubería, pero sabemos que en ese afluente existen cascadas que van a estar periódicamente enviando el producto de desagües en nuestro planta de tratamiento y el eco también va a retornar tanto de la tubería como de este valor de afluencia, ¿no? de nuestro producto afluente. Pueden existir otros tipos de elementos, escaleras, cables, mangueras, flotadores, etcétera, dentro de esta estructura que nos van a llegar a alterar el proceso de medición por ultrasonido. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer bien nuestra estructura y orientar de una manera eficiente para tener este tipo de montaje, un montaje correcto, donde podamos orientar toda nuestra señal hacia el punto de medición que queremos controlar, ¿no? Este es nuestro valor de nivel de producto. Entonces, si ven acá los ejemplos de las imágenes, son algunos que se han ido instalando acá dentro en varias aplicaciones, en plantas de tratamiento de aguas, en tanques de almacenamiento de productos, en canales abiertos, etcétera. Al momento de instalar el sensor, debemos conocer muy bien cuál es la estructura que tenemos para poder tener el mejor punto de medición, ¿no? En este caso, el sensor está en la posición que pueden ver acá, y intermedio existen dos bombas, el tubo con efluentes, las escaleras, entonces hay que orientarlo de la mejor manera este sensor para evitar el cruce de estos falsos secos, ¿no? Algún tipo de problemas que puede haber, por ejemplo, también con oleajes, si los pisos están en desnivel, etcétera, hay que hacer los respectivos procedimientos de tratamiento. Eh, y bueno, como les digo, siempre es conocer el proceso para poder hacer la instalación. Pues bien, vamos a conocer un poco lo que es el trazado de eco, ¿no? Viendo el ejemplo anterior de la ubicación que teníamos bombas, teníamos pestañas, tuberías, etcétera, que van apareciendo. Nuestro eco va a manejar primero en el punto donde está instalado el sensor, que sería los 0 metros, hasta un nivel de vacío o nuestro nivel de total profundidad, que puede ser en este caso 5 metros. Estoy poniendo un ejemplo. Vemos acá una relación de la intensidad de señal en milivoltios respecto a la distancia del tiempo, ¿no? Entonces tenemos una línea de trazado de eco. Obviamente, cuando hacemos el disparo, lo que va a detectar son los diferentes puntos, pues les decía que van a tener diferentes tiempos de retorno en el sensor, porque existen muchos equipos que están en medio. En este caso puede ser una bomba, una tubería, podemos tener acá, qué sé yo, canales de desagüe, etcétera, y tenemos un valor que tiene que ser el que va, y que son además que son puntos fijos, ecos fijos, y tenemos un valor variable que tiene que ser el que va a girar izquierda o derecha para ver el control si está incrementando o decrementando el nivel de producto. Entonces lo que hacemos es, bueno, tenemos las áreas muertas y lo que debemos estudiar
son los ecos en competencia que existen. Debemos identificar cuál es el eco que responde a nuestro proceso de medición. Por lo general, cualquier sensor, cualquier sistema, va a tomar el eco seleccionado como el eco de mayor pulso o el primer eco que estaría siendo de alta intensidad, de retorno, en milivoltios. Entonces, nos ponemos como un marcador de eco que determina el punto donde se encuentra la medición de nivel en función al pico de rebote, y un gate que sería el área de estudio, ¿no? Esta área donde debería subir o bajar para controlar el nivel. Pues bien, como les dije, debemos conocer muy bien la infraestructura de nuestro pozo, de nuestro tanque, de nuestro lugar de medición que tengamos. Como digo, no solamente para planta de tratamiento de aguas, no solamente para sistemas de desagüe, también, por ejemplo, pueden ser en sistemas productivos, porque sabemos que existen válvulas de apertura, puntos que van a ingresar producto, bombas internas, dosificadores, etcétera, que puedan alterar nuestra medición del tanque. Entonces debemos conocer muy bien qué tenemos dentro de nuestro sistema a medir para poder realizar la compensación, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, vemos acá, hemos colocado el sensor en una posición que es lo más ideal posible. No puedes colocarla acá porque tenemos una tubería que va a obstruir completamente el paso del eco hasta el final. Tampoco muy a la izquierda porque chocamos con esta pestaña. Entonces tenemos una señal que va a ir apuntando hacia el nivel de agua, ¿no? Tenemos una carcasa de bomba, tubos de desagüe y demás. Y las otras señales que por la apertura de ángulo van a chocar hacia una tubería, hacia unas bases de hormigones o cualquier elemento. En esta sección, Pulsar ha desarrollado un sistema que se llama el sistema DATEM. Es un sistema de procesamiento de eco para poder identificar el punto, el pico en el cual vamos a concentrar nuestro proceso de medición y vamos a poner una máscara, vamos a enmascarar a estos otros falsos ecos para para no tener lecturas falsas y tener solamente la medición de variación de nivel, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, vemos en el ejemplo que a la apertura del eco tenemos un primer pulso que está chocando acá con la tubería, ¿no? Y es el pulso más grande porque está en la posición más cercana. Tenemos otro pulso que está chocando acá en una base de hormigón. Tenemos un otro pulso que está chocando acá en el motor. Puede llegar por la apertura de eco, siempre viaja en forma cónica. Por más de que pase esta señal, igual sigue llegando la señal cónica hasta acá. Y tenemos el otro eco que está llegando a nuestro nivel de aguas, ¿no? Entonces, lo que vamos a sacar es esa información. Vamos a recopilar por la compensación de ecos. Y con el software o con el sistema DATEM que tenemos en Pulsar, vamos a enmascarar, esa es la palabra correcta, a los ecos falsos, a los ecos fijos, como son el de la tubería, la pestaña, la bomba. Como pueden ver, esta línea azul lo que está haciendo es enmascarar la señal de variación de estos valores y se concentra netamente en el pulso de variación de nivel, ¿no? Esta variación de nivel va a estar dentro de un rango de apertura de incremento o decremento y el sensor va a mandar la señal y va a escuchar solamente el retorno que llegue en esta sección, en el punto de variación de nivel. Esos demás no los va a escuchar, los va a obviar porque los ha enmascarado, los ha puesto dentro de una máscara y van a evitar que esta información llegue a alterar el proceso de medición. Entonces, tenemos un eco puro que va a llegar desde nuestro señal de medición de nivel. Entonces es importante conocer, por ejemplo, cómo orientar el sensor. Incluso se colocan hasta dos sensores para poder, dependiendo de la aplicación, tener un control mucho más fino de la variación de nivel. Un pequeño ejemplo, basándonos en este punto, vamos a conocer una aplicación real, ¿no? Se ha instalado un sensor de ultrasonido. Pueden ver acá en la parte superior un sensor de ultrasonido de Pulsar. Tenemos una bomba. Tenemos una estructura en la cual existen unas pestañas de concreto acá, en esta parte. Y tenemos acá nuestro producto, que son aguas hervidas, que tienen que controlar el nivel para el sistema de bombeo, ¿no? Ok, todo eso ha sido enviado a un controlador de nivel. Este controlador de nivel lo que va a hacer es visualizar primero las variaciones que tengamos y aparte que van a
dar la tarea de activar o desactivar bombas por los relés que tiene acá de salida para poder manejar el producto. Pues bien, ¿qué tenemos que identificar? ¿En qué puntos tenemos falsos ecos? Vemos acá en la pestaña donde tenemos las pestañas de concreto, esta apertura de eco nos va a generar un pulso fijo, un pulso de medición. Tenemos acá la medición donde está nuestro líquido, lo que queremos medir, pero también tenemos esta apertura con la bomba, ¿no? En la sección de la bomba. Entonces, vamos a identificar cuáles son nuestros puntos fijos, obstrucciones fijas. Como pueden ver acá, los picos me muestran los picos. El pico más alto que está acá sería en relación a la bomba, a la posición de la bomba. Y el otro pico que tenemos, que están en esta sección, son las pestañas de concreto, ¿no? Y tenemos la sección de medición, el de medio nivel verdadero, que corresponde a la sección de agua, que está en este tercer pulso. Y lo que va a hacer el sensor, como les dije nuevamente, es enmascarar estos pulsos, estas opciones fijas, estos pulsos, no los va a considerar y solamente se va a dedicar a evaluar las variaciones de nivel en esa sección donde tenemos el nivel verdadero. Pues bien, hemos visto hasta ahora lo que son los sensores por medición de ultrasonido, ¿no? Que pueden ser ultrasonido, puede ser radar o cualquier otro tipo de sensor. Cualquier tipo de sensor de medición de nivel lo único que hace es traducir una señal de variación de nivel a una señal eléctrica para que pueda ser visualizada por cualquier tipo de instrumento, ¿no? Entonces, existe esta lógica, transductor, controlador, y ambos están conectados por un cable. El transductor, como les dije, lo que va a hacer es medir esos cambios que existen dentro del nivel, en el tanque, en los hilos, y lo que vamos a llegar con esto es convertir esa información eléctrica, porque ya ha habido un procesamiento acá. Ese procesamiento va a mandar una señal eléctrica, ya sea 420 mA, 020 mA, 010 voltios, etcétera. Lo va a enviar por un cable de conexión a un controlador, ¿no? Ahora, ¿el controlador qué va a hacer? El controlador lo que hace primero es alimentar, porque también necesitamos una alimentación acá en el sensor. Eso no funciona, tiene que ser excitado, tiene que ser energizado. Puede tener una pantalla o ir a un sistema de SCADA, un panel view, cualquier tipo de elemento para poder visualizar esos cambios, ya sean en tiempo real o totalizadores. Obviamente tiene que tener una entrada mínima, por lo menos una entrada para poder tener la señal de alimentación del 420 mA o la señal que está llegando acá, para poder traducirla a una señal para el usuario. Y en muchos casos siempre tienen salidas, ¿no? Estas salidas que están orientadas para generar alarmas pueden ser salidas digitales o no, salidas relé o salidas analógicas, dependiendo de la aplicación en la que exista. Entonces, sabemos que va a llegar la información, el controlador va a manejar esa información y en base a la tarea, en base a esos datos que pueda obtener y lo vayamos configurando, vamos a poder activar bombas, activar balizas, alarmas, generar reportes en cambios de variaciones de nivel o flujo. ¿Ok? Pues bien, ese es el tema de los controladores más básicos, que son directamente para una medición puntual, sin salidas digitales ni analógicas, solamente el sensor. Como pueden ver acá los modelos IMP, que tienen el sensor ya incorporado en el mismo transductor. Eso se coloca directamente sobre la base de un tanque y lo único que hacemos es proceder con la lectura de variación de nivel, ¿no? En función de la configuración que tenga. Y bueno, también tenemos otros controladores que ya permiten tener pequeños lecturadores, como en este caso, cualquiera se comunica con un sensor de medición ultrasonido o de radar, maneja esta señal y podemos o verla directamente en el controlador o transmitir esta información, ya sea por protocolos de comunicación, Modbus, Profibus, Ethernet, etcétera, para que lleguen a una interconexión con sus sistemas de escala para un control ya más fino. Y bueno, los controladores más avanzados que ya nos permiten no solamente agarrar esa información y configurarla o lecturarla, sino ya nos permiten hacer también tareas de procesamiento con los cuales podemos activar diferentes elementos. Podemos tener una serie de 5 o 6 bombas operando dentro de una aplicación y que vayan trabajando de diferente forma en función a las variables que tengan. Entonces, esos controladores lo que van a hacer es, aparte de lecturar,
mandarse información para que puedan encender, apagar las bombas, mandar alarmas, etcétera, dependiendo del proceso al que nosotros le hayamos indicado que realice, ¿no? Podemos tener controladas en tiempo real, variaciones en tiempo real, e incluso, por ejemplo, hay sistemas para los guardamotores o los guardabombas que pueden estar conectados a nuestros controladores, en este caso son sensores de flujo. ¿Qué ocurre? Que si activamos una bomba, pero la bomba no está funcionando o está sacando aire, al no encontrar presencia de líquido o flujo dentro de la bomba, lo que va a mandar es una señal para que la bomba pueda activar en forma reversa, volver a activar para que ingrese en operación y bueno, puede ser unas 3, 4 veces y si a la cuarta vez no está entrando en operación, entonces manda una alarma para que la bomba sea puesta en mantenimiento, ¿no? Entonces existen varias aplicaciones que pueden hacer con los controladores avanzados y obviamente con los accesorios que se pueden ir implementando al sistema. Entonces, cuando hablamos de un controlador de bombas, no solamente hablamos de un transmisor de nivel, que solamente va a medir el valor, sino que hablamos con un sistema que puede gestionar la operación de bombas, ¿no? O sea, que podemos hacer una gestión de planificación, no solamente encender, apagar, sino sincronizar para que puedan trabajar en tiempos similares, para evitar menos desgaste en una máquina que en otra y tener un control más preciso, ¿no? Un sistema además que no genera la dependencia de un operador o un programador. Pues bien, si vemos acá la aplicación, también aplicaciones varias, tenemos lo que es un sistema de control de nivel con 3 bombas de operación, que están viendo acá en el ejemplo, pasa por un controlador, el controlador además de controlar lo que son el valor de nivel, está activando estas bombas, está controlando las bombas y está escuchando a los guardianes, a los guardabombas, para ver si existe o no flujo para poder mandar información hacia nuestro controlador, información de rebote. Si todo está operando ok, seguramente va a trabajar de forma continua, pero si ya existe algún tipo de anomalía, lo que va a hacer es que el controlador trabaje de forma automática, tratando de corregir primero la operación de las bombas, y si no existe una solución, lo que va a hacer es mandar una alarma, ya sea una alarma visual por una baliza, o mandar, por ejemplo, ya sistemas más avanzados por telemetría, ¿no? Ya pueden ser redes por GSM, GPRS, comunicaciones de TCP/IP, modus, Profibus, etcétera, para poder tener esta información y hacer un mantenimiento mucho más rápido de nuestros sistemas de operación. Ok, como les decía al principio, el sensor puede comunicarse con cualquier tipo de controlador, incluso un PLC, ¿no? Entonces, porque el PLC también es un controlador lógico, pero ¿cuál es la diferencia entre usar un controlador de bombas y usar un PLC? ¿No? Creo que la principal diferencia es que el PLC genera una cierta dependencia del programador, ¿no? Porque el PLC es un instrumento lógico, pero es un instrumento ciego, es un instrumento que no tiene una configuración propia. Entonces, tenemos que mandarlo a programar y el programador tiene que conocer las fórmulas, tiene que conocer la lógica de operación, tiene que conocer cuáles son los trabajos que debe realizar y obviamente tiene que ser programado desde cero, ¿no? Entonces, primero que el técnico tiene que tener mucho cuidado en la programación, mucho cuidado en la configuración. Las fórmulas son bastante variables dependiendo del tipo de canal, porque existen canales partial, existen canales en U, en B, en canales en W, diferentes tipos de topologías, y además que cada una de ellas va a variar en función a su característica. Entonces, el técnico que venga a programar este PLC tiene que conocer toda esa información para poder generar un control desde el equipo, ¿no? Y además que luego, si existe un error o algo, tenemos que volver a llamar al programador para que venga a modificar. eh, o cuando el operador ya se va, es difícil modificar la lógica de programación porque cada programador tiene su propia lógica y cuando venga uno nuevo va a tener que empezar nuevamente de cero y ver el tema de prueba y error, ¿no? En nuestro caso, con los controladores de bombas, la instalación es bastante sencilla, la configuración también es bastante sencilla. No requerimos el apoyo de un controlador, o sea, de un programador, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las fórmulas, todos los principios de operación, todo ya está preconfigurado. Entonces el usuario solamente va e incluso tiene sistemas
de autoayuda que el mismo equipo le indica qué tiene que colocar, ¿no? Dónde colocar el sensor, qué tipo de canal tiene, a qué distancia se encuentra el sensor del canal, cuál es la altura que existe. Entonces, son parámetros que se meten desde el teclado y no necesitamos que esté un técnico ahí, un super programador para poder modificar el equipo, sino lo hacemos directamente de forma práctica y sencilla, ¿no? Como les digo, todas las fórmulas de medición y control están preconfiguradas, entonces es solamente introducir datos según lo que nos vaya pidiendo el equipo, y las salidas también se pueden ir programando de forma individual, porque nosotros decimos, ok, se activa el relé 1 en tal estado, el relé 2 en tal estado, y no tenemos que estar modificando una lógica de programación. Todo ya está precargado y son bastante sencillos en cuanto al uso, bastante amigables para el operador. Y bueno, si hay un corte de luz, si hay un error de reseteo, no es complicado para el operador volver a colocar los parámetros, ¿no? En cambio, un PLC tiene que empezar todo de cero y es mucho más moroso el proceso de contrastación y configuración. Ok, ya conociendo lo que es la tecnología por ultrasonido, también tenemos otros sistemas que son la medición de flujo portátil no invasivo, ¿no? Habíamos visto al principio, cuando hablamos de medición de flujo, que se puede hacer tanto en canales abiertos, en pozos abiertos, en tanques como se había hecho hasta ahora, o lo habíamos visto hasta ahora, pero también podemos medir el flujo en tuberías, ¿no? Y lo interesante es que lo podemos hacer de una manera no invasiva, o sea, no debemos cortar la tubería, porque los clásicos flujómetros requieren una apertura de tubería, o sea, parar el proceso, cortar la tubería, adaptar las bridas, colocar el sensor, y dependiendo incluso del producto, porque a veces son productos que contienen glicol, que son agua blanda, que producen que tienen químicos, etcétera, que puedan alterar incluso hasta los flujómetros, van a tener muchos inconvenientes, ¿no? Principalmente en la industria química, industria farmacéutica y alimenticia, no se puede instalar cualquier tipo de flujómetro, tiene que ser flujómetros con grado de clasificación para grado alimenticio y grado farmacéutico. Obviamente el costo es mucho más alto de este tipo de sensores. Entonces, lo que proponemos, por ejemplo, son sensores de control de flujo no invasivos. En este caso, nuestro sensor no está entrando en contacto con el producto. No necesitamos cortar, no necesitamos interrumpir el proceso porque el sensor se coloca únicamente por encima de la tubería. Obviamente es una configuración bastante sencilla y se puede, y lo que hace es, al igual que al principio del murciélago, emite un eco y escucha el retorno en función a este flujo que tenemos acá. Si ven acá hay un flujo de burbujas, de pequeñas partículas. Entonces cuando retorne de una de esas partículas, escucha el tiempo y lo convierte para una señal de flujo, ¿no? Entonces, se puede utilizar para la verificación de medidores in situ. Esto, por ejemplo, tenemos varias aplicaciones con varios clientes que tienen una línea de producción bastante amplia y tienen no solamente agua, tienen que controlar el agua que están extrayendo de pozos, tienen que controlar sus sistemas de drenaje, tienen áreas donde tienen que pasar químicos, glicol, etcétera. Eh, y es un solo equipo porque es portable, entonces van, lo configuran, lo colocan y pueden hacer una configuración in situ. Muchos de ellos, por ejemplo, aquí tienen sus flujómetros instalados, entonces pueden ir a contrastar si está operando o no su flujómetro. Eh, en lugares donde necesitamos hacer mediciones temporales, también va, lo colocan en el equipo y está permanentemente operando. Eh, y bueno, lo interesante es de que no necesitamos, bueno, interrumpir los procesos, como les comentaba anteriormente, ¿no? Dentro de lo que tenemos este tipo de mediciones hay dos tecnologías, una que es por efecto Doppler, como pueden ver, es un solo sensor, y el efecto de tiempo transcurrido, ¿no? Utilizando dos sensores de acústicos. Eh, si ven acá, por ejemplo, a diferencia del sensor que tenemos acá de una sola dirección, emite una señal que en el eco para el rebote y escucha ese tiempo de rebote en función a la pérdida que pueda tener en el flujo y calcula en base a esta información el valor que está pasando de flujo dentro de nuestras tuberías, ¿no? Pues bien, nuevamente no necesitamos cortar tubería para emplear el medidor.
Otra ventaja es que no nos interesa el tipo de fabricación de esta tubería. Puede ser de cobre, de acero, de concreto, PVC, no sé, existen varias materiales de fabricación. Entonces no nos interesa. Podemos trabajar en cualquier tipo de tuberías o prácticamente casi en cualquier tipo de tuberías. Y además que no le interesa el diámetro, ¿no? Porque esas tuberías pueden ser desde media pulgada hasta, qué sé yo, 40, 50 pulgadas. Entonces, estos equipos pueden operar en diámetros desde 0.5 pulgadas hasta 180 pulgadas en los diámetros de los ductos, ¿no? No importa el tipo de líquido que fluye, como les decía, no es una señal intrusiva. Puede ser acá agua, glicol, químicos, combustible, cualquier tipo de elemento, porque en ningún momento entramos en contacto con el mismo, ¿no? Hay los equipos que son de tipo portables y fijos, y los menús de configuración son completamente amigables para los usuarios, ¿no? En este punto, por ejemplo, el equipo que tiene mayor precisión al momento de seleccionar equipos de ultrasonido, obviamente es uno de tiempo transcurrido. Este equipo tiene una precisión del 1% por ejemplo, el control de flujo. Y el de efecto Doppler tiene una precisión un poquito superior, ¿no? Pero bueno, la ventaja del Doppler es que puede llegar a mayor diámetro de tubería en relación a uno de tiempo transcurrido. Entonces, al momento de seleccionar el equipo, nosotros les vamos a colaborar indicando qué tipo de instrumento se adecua más a su aplicación para que puedan tener ustedes ese procedimiento, ¿no? Ya que vemos un par de ejemplos de cómo se instalan los sensores, como pueden ver nuevamente, no estamos haciendo ningún tipo de contacto con el producto, se coloca directamente sobre el ducto, sobre el caño. Obviamente se configura el valor de espesor y tipo de material para escuchar el valor de eco y después se tiene el retorno y la lectura de flujo, ¿no? Tanto en la tecnología Doppler como en la tecnología de tiempo transcurrido. Y bueno, un último instrumento que generalmente son usados bastante en minería y lo que es plantas de tratamiento de aguas son los sensores de monitoreo de lodos, ¿no? Estos sistemas han sido diseñados para medir el nivel de lodo en tanques de sedimentación, tanto en los tanques primarios y secundarios, ¿no? Este sistema utiliza un algoritmo de procesamiento de eco digital, lo que es el DATEM, de última generación para identificar netamente el nivel de lodo. Se puede trabajar en inmersión bajo agua, en el agua, pero este equipo está concentrado netamente a medir el valor del lodo, ¿no? Tiene una perilla autolimpiante, lo que evita que los sedimentos se apeguen al sensor y pueden tener una lectura bastante interesante, bastante importante y relevante, ¿no? Este es un ejemplo del sensor que tenemos, que se tiene instalado, de un sensor de planta de tratamiento de aguas para monitorear el nivel de lodos en un pozo secundario, una piscina secundaria, ¿no? Ahora, sabemos que existen ciertos tipos de rotámetros que van a girar para limpiar todo el tiempo las piscinas. Entonces, existen accesorios, pueden ver acá el sensor, está acá el sensor instalado con una conexión de tipo resorte. No le va a afectar el movimiento porque el momento de levantarse muestra un eco cero y vuelve a operar en la medición de nivel de lodos, ¿no? Entonces, este es el principio de operación de este sensor y podemos verlo periódicamente, tanto en el registro como en el equipo, como en el software. Y pues bien, con eso hemos terminado el día de hoy nuestra presentación. Tengo acá al lado mis datos de contacto, tanto por WhatsApp, por email o las redes sociales. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y su participación.